Hola, ¿qué tal? Yo soy Ingel Lalo y en este video vamos a platicar acerca de las cuencas sedimentarias. Un análisis enfocado a su clasificación por marco tectónico. Esto es tomado de la profesora Cecilia Caballero Miranda de la clase de sedimentología y estratigrafía de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Entrando un poco a la teoría de este tema, es necesario introducir primeramente el concepto de geosinclinales. Este se remonta desde el siglo XIX, entre los años 50, de 1850 a los 70. Las cuencas sedimentarias en ese entonces se referían como geosinclinales, denominados así por James Hall y James D. Dana. Ellos definían a estos extensos cuerpos regionales como cuencas marinas alargadas, las cuales son contiguas a márgenes continentales que poseen una gran cantidad de sedimentos con espesores significativos que constantemente están subsidiendo, ¿sí? Y eran plegados por cadenas montañosas que de cierta manera, debido al peso de carga sedimentaria y también por lo que es el equilibrio isostático, ¿vale? Entonces aquí este concepto introducido por estos dos autores hace referencia a que los geosinclinales, ahora conocidos como cuencas sedimentarias, están siendo caracterizados en base a su génesis, ¿sí? ¿Por qué en base a su génesis? Porque en este caso definen a estos cuerpos regionales, a estas cuencas, como aquellas que tienen un gran depósito de sedimentos con representativos de espesores significativos que se forman debido al plegamiento de cadenas montañosas, ¿sí? Claramente existe una distinción entre la zona marina y continental. Esta distinción se diferencia a través de lo que es el punto de bisagra tectónico, pues se discierne entre lo que es la zona de subsidencia en donde están los ambientes marinos y la zona de levantamiento, que es donde están las elevadas cordilleras y montañas. Entonces es por ende la importancia y la introducción de este concepto para la teoría de las cuencas sedimentarias. Entonces, estos autores postulan unas teorías que nos hablan acerca de la distribución de sedimentos en estas cuencas sedimentarias. Por ejemplo, la teoría de Hall nos dice que los gruesos espesores de sedimentos empujan hacia abajo la corteza, es decir, se está dando un hundimiento de la corteza por el depósito significativo de de sedimentos. Esto hace que la corteza como tal se estira ahí, esfuerzos extensionales, y se rompa. Como resultado, pues dicha corteza se va a plegar, se va a fallar, y pues se van a depositar sedimentos y se van a producir las montañas. Esto va ligado al concepto de la producción de montañas, que son las orogenias, que viene desde el movimiento de placas tectónicas, pero aquí en esencia lo están describiendo a partir de lo que es el proceso de subsidencia, que se genera con el aporte de sedimentos a la cuenca, empujando hacia abajo la corteza.
generándose esfuerzos tensionales, rompiéndose esta corteza y pues bueno, por ende produciendo plegamientos y fallas que generalmente se dan en lo que son las aperturas de rift, ¿sí? Que pueden ser continentales y o oceánicas. La teoría de Dana dice que la corteza se pliega en tanto que el interior de la Tierra está relativamente frío, ¿sí? Los pliegues levantados se erosionan para producir sedimento que se va a acumular en las cuencas. Estas condiciones continuadas van a producir también de la misma manera, bueno, de otra forma, plegamiento y formación de montañas. Entonces aquí prácticamente Dana menciona o hace mención, vaya, de que en la corteza se va a producir también estas orogenias y estos plegamientos, pero en este caso desde los procesos internos que se suceden en la estructura, pues ahora sí, vale la redundancia, interna de la Tierra, ¿sí? Entonces la corteza, ¿cómo se llama? Se va a plegar debido a el proceso de erosión generado en la cuenca por el depósito de sedimentos, que a su vez van a producir más sedimento acumulándose pues como tal en estas cuencas. Si estas condiciones se siguen suscitando, llegan a producir lo que son plegamientos y montañas. Entonces, por ende, la importancia del concepto de geosinclinales, pues nos hablan de la génesis, del origen, vaya, de la creación de las cuencas sedimentarias, y que pues también por ende antes, o sea, geosinclinal es equivalente a cuenca sedimentaria actualmente, ¿vale? Controles para la formación de cuencas sedimentarias. Bueno, para que se formen cuencas sedimentarias hay una cierta, ¿cómo se llama?, conjunción de diversos procesos, ¿no? Y estos procesos son la subducción, la subsidencia generada claramente por la tectónica, la sedimentación, o sea, el aporte de sedimentos a dicha cuenca, los cambios del nivel del mar, que es el incremento eustático del nivel del mar, así como también pues el clima, ¿sí? Que de cierta manera esto aporta al incremento de profundidad del agua. Entonces aquí presentan en sí esta fórmula, que no es una regla, pero de cierta manera conocerla nos ayuda a entender cómo actúan estas variables, estos factores para la generación y evolución posterior de una cuenca sedimentaria, ¿vale? Habiendo conjunción de subsidencia, así como de variaciones en el nivel del mar, esto va a generar el aporte de sedimentos a la cuenca, el depósito de los mismos en dicha cuenca, y también la variable climática, generando un incremento de la profundidad del agua. Entonces, estas son las variables que controlan o que definen el origen y la formación, así como la evolución de una cuenca sedimentaria. Es muy importante, por ende, conocer estos 4 factores. La fuente de aporte, y esto es en base al espacio de acomodo, o sea, cómo es el depósito de los sedimentos en la cuenca. Y ahora, en cuanto al aporte de los sedimentos, las variables aquí van a estar en función de la topografía, la tectónica, la presencia de roca madre, que es esta roca generadora, que bueno, pues
que debe tener una cantidad significativa de materia orgánica para los procesos diagenéticos que van a generar el hidrocarburo, el clima, la vegetación, las condiciones químicas y bioquímicas para el caso del aporte de sedimentos carbonáticos. Los mecanismos en que ocurren estos controles se enmarcan en lo que es la teoría dinámica la dinámica de la teoría de tectónica de placas. Después aquí vemos a grandes rasgos cómo es el control del depósito de facies en una cuenca sedimentaria. Pues por ende es importante ya tener un conocimiento previo de los ambientes sedimentarios, cómo es la dinámica, los agentes de transporte, el depósito de facies sedimentarias y demás. Entendiendo esto, pues nos es más sencillo poder entender cómo es este control de facies sedimentarias a lo largo de lo que es la cuenca en este caso. Bueno, pues como comentábamos ya, hay una zona de elevación donde están las cadenas montañosas. Desde aquí viene ya transportándose sedimento, ¿no?, para desembocar y pasar sobre la línea litoral hacia lo que es mar abierto, y es en esta zona en la cual ahorita nos estamos enfocando, donde tenemos pues las cuencas, estos cuerpos de agua de una extensión significativa. Pues la tectónica, que influye a nivel continental, va a ir generando las dimensiones de la cuenca, definiendo más bien las dimensiones de la cuenca. Lo que son las trayectorias que acarrean los sedimentos, como los canales fluviales, desembocando en los deltas, en las lagunas, en los estuarios, en la formación, también posiblemente la formación de las islas y demás, atolones y demás cuerpos que están ya a nivel de plataforma. Así también esta tectónica se relaciona directamente con procesos de erosión, con procesos de intemperización, que de cierta manera a su vez se ligan a la variable climatológica, ¿sí? Pues si hay una alta precipitación, se empieza a llover como tal, pues esto de cierta manera también contribuye al transporte y a la erosión de los sedimentos que van a ser posteriormente depositados a nivel de la cuenca, ¿vale? A su vez, en el mar, y también la tectónica contribuye a la subsidencia de dicha cuenca. Y ahora lo que iba, a su vez, en lo que es ya los ambientes marinos, hay una dinámica también significativa debido a los procesos de oleaje, de mareas, y sobre todo estos dos, que van a ir transportando también sedimentos y que por ende también van a contribuir posteriormente a su depósito en ciertas zonas específicas, desde lo que es la zona de plataforma continental del talud y la planicie abisal, que es donde tenemos el depósito de sedimentos de cuenca. Y esto va a definir de cierta manera la distribución de las diferentes facies sedimentarias depositadas en la cuenca, que representan en sí el relleno sedimentario de la misma. Entonces, las variables que mencionábamos anteriormente, que definen en sí el espacio de acomodo, el grado de acomodo en esta cuenca, están actuando en conjunto, es decir, la subsidencia, el clima, lo que es la tasa de aporte de sedimentos y lo que son los cambios en el nivel del mar.
están actuando todos estos factores para lo que es el acomodo de los sedimentos sobre la misma cuenca, generando en sí pues unas ciertas fases sedimentarias depositadas en la misma. Ahora, hay diversos mecanismos de subsidencia. Tenemos el adelgazamiento cortical, que es de extensión. Esto regularmente se da en ambientes distensivos donde hay fallamiento normal, y aquí pues está una cierta sucesión alterna de Graben y Horst, así como Emi-Gravens, de subsidencia térmica. Aquí hay un engrosamiento del manto litosférico asociados a ¿cómo se llama? Levantamientos de la corteza. Y aquí es donde tenemos unos procesos de origen térmico, claramente, de subsidencia térmica, denominados hotspots o puntos calientes. Y son estos los que generan de cierta manera depósitos de cuencas aulacógenas, ¿sí? Que es en estas donde tenemos un mayor aporte de subsidencia para estas cuencas. Ahora, el efecto de carga, es decir, el depósito de sedimentos, la procedencia volcánica y otros agentes de transporte como el hielo y el agua. Y por último, el apilamiento tectónico, que tiene que ver con la carga, directamente con la carga tectónica. Entonces aquí hay un engrosamiento de la corteza asociado a una subsidencia térmica que está dada justamente en esta zona donde están estos prismas de acreción, ¿sí? Donde se va a depositar, como vemos en la imagen, sedimentos de trinchera, ¿vale? Y aquí se citan algunos mecanismos de subsidencia desglosados. Tenemos el crustal thinning, que es que está asociado a un adelgazamiento de la corteza, ligado directamente a una extensión de la misma, erosión durante el levantamiento de capas en el subsuelo terrestre, y también debido a la actividad volcánica generada a través de la cámara magmática. El adelgazamiento del manto litosférico, aquí, permítame un momento. Es el adelgazamiento del manto litosférico, donde aquí hay un enfriamiento de la litosfera al cual le procede un cese del estiramiento y el flujo de calor debido al proceso de fusión en lo que es la astenosfera, ¿vale? A su vez tenemos también otros procesos de origen, de carga volcánica y sedimentaria, asociados a una isostasia local en la corteza y en la capa litosférica, donde se genera una cierta flexura. De carga tectónica también, que es donde hay una compensación isostática local de la corteza y una flexura también de la litosfera, que van a depender de
la rigidez flexural de la litosfera sobreyaciente, una carga también de la subcorteza, donde hay una flexura de la litosfera durante el plegamiento de la litosfera densa, un flujo astenosférico que se asocia a efectos dinámicos del flujo en la astenosfera, comúnmente debido a el descenso o delaminación de la litosfera subducente, y una densificación de la corteza asociada a un incremento de densidad de la corteza debido a cambios de temperatura y condiciones de temperatura y presión, y un emplazamiento de unos magmas de alta y baja densidad procedentes de la corteza. Aquí hablando en cuanto a los mecanismos en el marco de la dinámica de la tectónica de placas. Aquí los movimientos de las placas, aunque con marcado desplazamiento lateral, tienen una componente vertical, regiones de engrosamiento y adelgazamiento cortical con incremento de topografía asociado a corteza continental y zonas de subsidencia. Entonces aquí estamos viendo límites de placas, los tres diferentes límites de placas existentes, donde hay claramente, como ya se especificó, engrosamiento y adelgazamiento de la corteza, asociados a, como ya se dijo ahí, el incremento de topografía, es decir, de corteza continental y zonas de subsidencia. Pues aquí en primera instancia vemos placas divergentes, es decir, donde hay esfuerzos tensionales en la zona de retroarco, ¿sí? Es aquí donde tenemos corteza oceánica o una cuenca oceánica. Hay una apertura de rift que genera nueva corteza oceánica, donde hay incidencia de flujo térmico procedente de estos puntos calientes que existen a nivel de subsuelo. Posteriormente, en un límite de placas convergente, en esta zona en particular se generan volcanes, cadenas montañosas, generalmente son volcanes, donde hay zonas de subducción, una corteza oceánica subduciendo a lo que es corteza continental. Y en esta zona en particular, donde está el punto de bisagra, diferenciando entre la zona continental de elevación y la zona oceánica de subsidencia, hay un depósito también de sedimentos asociados a un prisma de acreción, ¿vale? Entonces esto es referente a la convergencia de placas, ¿sí? Aquí hay volcanes de arco, todo esto corresponde a la zona de arco. Lo que la antecede a la zona de arco es la zona de trasarco, estas cuencas de retroarco, que son marginales. Y si vamos más hacia la derecha de esta imagen, vemos la presencia de un cratón, este cuerpo basal de origen continental, en la zona de intraplaca, es decir, dentro de la placa. Posteriormente pasamos nuevamente a unos límites de placas divergentes. Sabemos que están asociados a la apertura de rift del suelo oceánico en este caso, y pues hay también una subsidencia térmica originada debido al movimiento de placas tectónicas, como ya habíamos especificado acá anteriormente.
Y pasamos al siguiente límite de placas, que también es convergente. Aquí se tiene una colisión entre placa continental y continental debido a la alta densidad de ambas. No hay un efecto de construcción, por así decirlo, constructivo entre estas placas, sino más bien destructivo. Entonces se destruye la corteza y se genera unos cinturones plegados y cabalgados como tal, claramente asociados a presencia de fallas inversas. Después, si nos movemos un poco más a la derecha de dicha imagen, encontramos otro límite convergente asociado a formación de cordilleras, de montañas también, donde hay otra zona de subducción claramente que pues va ¿cómo se llama? Que va a permitir la formación de acumulación de sedimentos en lo que es la zona del prisma de acreción. Y pues bueno, esto también va a permitir la formación de montañas y cordilleras. A continuación veremos lo que es el ciclo de Wilson, que es un proceso cíclico prácticamente de formación de corteza, bueno, hablando desde un punto de vista constructivo y destructivo, de corteza, que nos va a permitir explicar la formación de diferentes tipos de cuencas en base a su marco, bueno, clasificadas en base a su marco tectónico, que es lo que estamos tratando en este caso. Hay apertura y cerrado de cuencas oceánicas y creación de corteza continental en los diferentes entornos de las placas tectónicas. Entonces, lo que es el ciclo de Wilson inicialmente está asociado a una apertura de rift, formando una cuenca de rift claramente. Aquí la corteza, ya sea continental u oceánica, en este caso continental, se va a romper debido a una presencia de esfuerzos extensionales, separando la corteza, abriéndola, generando pues esta apertura de rifting. Posteriormente se genera una cuenca oceánica, un nuevo lecho o piso oceánico, que va a permitir la acumulación de sedimentos de cuenca, va a empezar a permitir la acumulación de sedimentos de cuenca en esta zona. Seguimos con la formación de arcos y cordilleras en esta zona, donde se empiezan a generar límites convergentes debido a los procesos de subducción generados en estas zonas en particular. Después, el suelo oceánico tiende a cerrarse. Dicho suelo oceánico tiende a cerrarse, lo cual va a propiciar posteriormente la formación de nueva corteza continental, donde se van a formar los cinturones de cadenas montañosas, y nuevamente se empieza el ciclo. O sea, en pocas palabras, en el ciclo de Wilson vamos desde lo que es la apertura de nueva corteza oceánica regularmente, se depositan sedimentos, se crean estructuras de arco y de trinchera, se cierra la corteza oceánica, y esto permite o es propicio para la formación de nueva corteza continental, donde regularmente se van a presentar cinturones de cadenas montañosas.
Entonces el ciclo de Wilson en pocas palabras nos ayuda a describir también lo que son estos límites convergentes y divergentes asociados al movimiento de las placas tectónicas que van a generar diversos tipos de cuencas que nos ayudan a caracterizar un ambiente sedimentario particular. Pero bueno, no es el caso, no es el tema que estamos tratando, entonces no nos vamos a desviar. Ahora aquí vemos el análisis de cuencas sedimentarias en el marco de la dinámica de la tectónica de placas. Inicialmente aquí vemos una cuenca donde hay subsidencia térmica, por ende el término SAC, una cuenca intracratónica, donde hay un depósito de sedimentos considerable. Acá tenemos lo que es una cuenca asociada al proceso de rifting en la zona continental, la apertura de corteza continental, y después pasamos a un margen continental pasivo donde se genera cuenca oceánica que viene procedente de esta apertura de rifting continental. Ahora, cuencas sobre corteza continental tenemos las cuencas de antepaís o foreland, que son estas que son generadas posterior a la formación de corteza continental aledaña. Y acá vemos la formación de una trinchera, no fui en el orden correcto, perdón. Pasamos desde el margen continental pasivo, formando cuencas oceánicas, a lo que es la formación de trincheras, posteriormente de cuencas de retroarco, donde se tienen regularmente ¿cómo se llama? Estos montículos, debido a las orogenias ocasionadas por las cuencas de antepaís, generadas posterior a la formación de corteza continental nueva. Y por último concluimos esta clasificación de cuencas desde un marco de tectónica de placas en lo que son la formación de cuencas por fallas transcurrentes o transformantes, que les denominan cuencas strike slip. En estas no hay ni creación ni destrucción de corteza, sino simplemente es un desplazamiento de rumbo, que ahora sí que va a generar únicamente una fricción entre placas tectónicas. Aquí también a estas se las denominan cuencas full apart. Ahora vemos a continuación cuencas de rift y protooceánicas. En estas que se generan en ambientes distensivos, hay estructuras asociadas a fallas normales como los gravens y horst. Hay un adelgazamiento de la corteza como tal. Un ejemplo actual es la provincia de Pilares y cuencas como Basin and Range, Estados Unidos, México. Aquí pues claramente podemos aplicar lo que es la conceptualización del ciclo de Wilson, pues como vemos se refiere a la construcción y destrucción de nueva corteza oceánica o continental. Entonces en estos escenarios vemos por ejemplo aquí la apertura de rifting generada a partir de un punto caliente, y pues se tienen batolitos procedentes de la cámara magmática que tienden a solidificarse y generar como pequeñas intrusiones, y una parte de este magma procedente de la cámara magmática también pues tiende a activar los volcanes.
bajo ciertas condiciones. Aquí haciendo una explicación más a detalle, vemos la zona de eje de rift, la zona de rift axial. Vemos que hay depósitos depósitos aluviales y depósitos de laguna en estas fosas tectónicas de los graben, perdón. Y de cierta manera, pues esto está asociado a lo que son las cuencas protooceánicas, donde se visualiza una conceptualización muy similar a la de la apertura de rift, pero asociada a depósitos sedimentarios procedentes del continente, comúnmente, así como del mar. Un ejemplo claro de estas cuencas protooceánicas son el Mar Rojo, y en ese caso hablan de un nivel que es el Proterozoico, donde se tiene el rift de Keweenawen, de Ender Lagos. Tipos de anomalías térmicas y rifting. Aquí vemos el punto triple, este concepto que nos ayuda a definir estas anomalías térmicas debido al flujo de calor interno que se genera por estos procesos de subsidencia, que a su vez también generan lo que es el rifting. Y bueno, pues para este caso es preciso definir lo que son los domos, que es la formación de volcanes por una pluma del manto, que también son generados a partir de estos puntos triples. El triplet junction o puntos triples, en la que dos brazos de rift evolucionan en una corteza oceánica y el tercero es abortado, desarrollando una cuenca aulacogénica o sedimentos aulacógenos. Es algo que ya comentábamos también anteriormente. Ahora, estas cuencas aulacogénicas, que son segmentos de rift fallidos, son características por un fuerte proceso de subsidencia térmica isostático. Un ejemplo es el Paleozoico Anadarko, la cuenca Anadarko, que está en Texas, Oklahoma, Estados Unidos. Entonces, si aquí en la imagen se están mostrando también puntos triples como tal, que ya vimos dos brazos de estos puntos triples están asociados a presencia de ¿cómo se llama? De nueva corteza oceánica, más sin embargo uno que es abortado es el que forma estas cuencas aulacogénicas, que están dominadas por los procesos de subsidencia térmica e isostasia. Entonces, por lo regular, el que es abortado se está definiendo, en este caso se está definiendo para el ejemplo de estos ríos, de estos cuerpos de agua, estas cortezas oceánicas que apreciamos en la imagen. Aquí vemos uno de estos segmentos del punto triple, que es el correspondiente a la formación de nueva corteza oceánica, donde se tiene la asociación a una cuenca con procedencia de sedimentos aulacogénicos generados por subsidencia. Y ahora aquí vemos cuencas en rifts oceánicos. Aquí formación de nueva cuenca oceánica y margen continental divergente temprano. Se tiene en base al ciclo de Wilson, pues también
Vemos aquí en este caso una apertura de rift que va a generar lo que se dice una nueva corteza oceánica, por ende un margen continental divergente, el cual está asociado al proceso de subsidencia térmica, ¿sí? Que es el que va a permitir el basculamiento de estos estratos, depositando una cierta carga de sedimentos en estas zonas. Aquí se ve en dicha imagen un límite de placa divergente temprano, el cual es marginal para este caso. Y aquí vemos unas ciertas etapas para la formación de nueva corteza oceánica, en la cual vemos que hay una predominancia de sedimentos con mayor contenido de cuarzo, con contenido de cuarzo, y en una etapa posterior donde ya se han formado cordilleras en esta zona de corteza oceánica, se han depositado sedimentos procedentes de la cuenca, depositados en las zonas a la orilla de Cuenca, que también están asociados a una presencia menos significativa de sedimentos procedentes del cuarzo, como las arenas regularmente. Ahora aquí vemos los rifts oceánicos, margen continental divergente. Aquí hay depósitos de plataforma transgresiva, es decir, estos sedimentos que vienen de lo que es la línea de costa, lo que es el mar, al revés. Los depósitos transgresivos están asociados a los sedimentos que vienen de lo que es el mar hacia la línea de costa. Aquí se tiene un modelo de carbonatos con arrecifes de barrera. El talud y el pie de talud se tienen turbiditas, claramente. Aquí un ejemplo de un margen de Norteamérica. Esta es otra etapa que también es caracterizada por el ciclo de Wilson. Se tiene un basamento con depósitos de rift antiguo. Entonces tiene un margen, una cuenca de margen divergente completo. Ahora, aquí se ve una cuenca oceánica. Esta es generada por el proceso de subsidencia térmica. Hay una secuencia de ofiolitas y sedimentación pelágica, es decir, este depósito de sedimentos cercano a la superficie. Aquí se preservan por anomalías estructurales ciertas porciones de sistemas de corteza cabalgante, ¿no?, sobre otras secuencias. Cuando se habla del término, ofiolitas, una secuencia ofiolítica viene a decir aquella que va de arriba hacia abajo. Entonces, aquí, yendo de arriba hacia abajo, tenemos sedimentos pelágicos, carbonatados silíceos, aclásticos, basaltos almohadillados, procedentes de suelo o piso oceánico. Se tiene un complejo de diques basálticos, gabro estratificado, cristalizado en paredes de cámara magmática, y pues hay rocas ultramáficas de dunita, peridotita, fracción residual del fondo de la cámara magmática. A continuación vemos lo que se refiere a márgenes convergentes, también asociados a ciertas etapas del ciclo de Wilson. En este caso mencionan las etapas E a H. Vamos a recordar esas etapas del ciclo de Wilson en particular, así muy rápidamente.
Estas etapas E a H están asociadas a ya el cierre del suelo oceánico para posteriormente formar nuevamente el corteza continental, pues creando nuevas cadenas montañosas. Entonces, pues claramente en estos márgenes convergentes es donde predomina, obviamente, predomina el proceso de subducción, el cual genera ¿cómo se llama? Nueva corteza oceánica en este caso, y por ende pues esta corteza va a llegar a un punto en el cual va ¿cómo se llama? A ir cerrándose. ¿Debido a qué? Debido a el flujo o la subsidencia térmica generada por este proceso claramente de subsidencia, haciendo que haya un levantamiento o engrosamiento de la corteza continental formando un arco, y esto posteriormente va a hacer que se cierre la corteza continental, abriendo paso a la creación de nueva corteza, para el cierre de la corteza oceánica, abriendo paso a la formación de nueva corteza continental, creando lo que es una cuenca ante país. Entonces, aquí en la teoría se marca que ¿cómo se llaman esos márgenes convergentes? Que los orógenos, que son en sí los arcos formados por colisión, pueden ser entre corteza oceánica con oceánica, entre corteza oceánica con continental, o corteza continental con continental. Son las tres diferentes combinaciones que se pueden dar, y para cada una de estas hay ciertos elementos de importancia que pues se deben de mencionar. No los comenté ahorita porque estaba esquematizando lo que es el ciclo de Wilson en las etapas concretas que se mencionan para lo que son los márgenes convergentes, que dan paso inicialmente a la creación de corteza continental, pero debido a la subsidencia térmica generada por el proceso de subducción, engrosa la corteza continental formando este arco y abriendo paso nuevamente a la formación de corteza continental nueva. Aquí se especifica que en la corteza continental esta está más fría y por ende se va a hundir, generando esta subducción, mientras que la corteza menos densa va a desarrollar lo que es un arco volcánico y se va a formar una cuenca de trasarco, ¿sí? Que es la que vemos aquí de este lado. Ahora, en este caso estamos detallando un poco más lo que ya he mencionado simplemente. En este caso la corteza continental también se hunde con el proceso de subducción, la placa de corteza continental se engruesa y atrás del arco de la corteza continental se tiene la formación de una cuenca de retroarco. Ahora, en este caso, en la última imagen, desaparece la corteza oceánica. Vemos que ya no hay un cierto nivel de mar, desaparece esta corteza oceánica y se super gruesa, o sea, se hace más gruesa la corteza continental. Cesa la subducción y se inicia la delaminación. Entonces, en la placa que antes se hundía, se va a formar lo que es una cuenca de Forland o cuenca de antepaís. Entonces, aquí vemos diferencias entre el comportamiento isostático y la subsidencia. Ahora, siguiendo con los márgenes convergentes, hacemos hincapié a la interacción entre corteza oceánica y oceánica. Aquí se forman cuencas prearco mar marginal. Para ello es importante definir el concepto de trinchera. Esta es muy profunda
con una profundidad mayor a los 10 kilómetros y es angosta. Un ejemplo es las islas de las Marianas y ¿cómo se llama? La orogenia, perdón, la orogenia Antler del Paleozoico en Nevada. Cinturón orogénico el cinturón orogénico Antler del Paleozoico. Estoy hablando de Nevada. Ahora, aquí vemos, ¿cómo se llama? Una cuenca prearco marginal en esta zona específica, antecediéndole la formación de la trinchera. Son estas zonas de una profundidad considerable. Entonces, dichas cuencas claramente también se están generando debido a una interacción entre la subducción de una corteza oceánica con otra corteza oceánica, generando este prisma de acreción que pues permite el paso a la formación de dicha trinchera. Posteriormente, acá visualizamos la generación de una cuenca prearco procedente de ¿cómo se llama? El levantamiento de esta corteza en forma, pues ahora sí que de una trinchera, que es lo que es como tal, y también asociado a la presencia de la formación de este arco volcánico. Un arco volcánico, el arco se encuentra más cerca de la trinchera cuando el slab de la corteza oceánica subduce con una fuerte pendiente a cortezas más frías y viejas, y más lejos cuando subduce con menor inclinación, donde se tienen cortezas más calientes y jóvenes, lo cual va a influir en la amplitud de la cuenca prearco, que hay una composición de rocas volcánicas con intercalaciones de basaltos y andesitas alcalinas. Mencionar también que el prisma de acreción contiene sedimentos depositados en el mar marginal en etapas previas, donde se formó estos rifts. Los tipos de depósitos en las cuencas prearco son siliciclásticos con líticos someros a profundos ricos en material volcánico. Tienen arrecifes locales de edades tempranas, turbiditas en talud, con ladas de lava cerca del arco. Una composición de clásticos derivados del arco en la cuenca prearco. O sea, hay una contribución de los sedimentos procedentes del arco volcánico hacia lo que es la cuenca prearco. Claramente en el diagrama ternario visualizamos que hay una mayor procedencia de sedimentos líticos. Seguimos con los márgenes convergentes para cuencas extensionales. Se forman cuando la subducción es más rápida que la compresión, lo que genera o hace que se estire la corteza de la placa de arriba. Entonces aquí vemos ya las cuencas mencionadas anteriormente, la cuenca de Trasarco, que se genera en esta zona extensional con la apertura del suelo oceánico comúnmente, la cuenca de retroarco, que está asociada a este proceso de levantamiento de la corteza continental, generando como tal un aporte de sedimentos procedentes del arco. En dicha cuenca se tiene la zona ¿cómo se llama?, de trinchera, el prisma acrecional, y estas cuencas extensionales están asociadas precisamente a estos fenómenos que estamos visualizando en las cuencas de Trasarco, en las cuencas de prearco. Y aquí se esquematiza un ejemplo de un sistema de arco de trinchera del Pacífico. Aquí están estos límites de márgenes convergentes que
es donde se generan estos procesos de subducción. Los tipos de depósitos en las cuencas tras arco son líticos, ricos en material volcánico. Hay intercalaciones con productos volcánicos como arrecifes locales, como rocas donde hay basaltos toleiticos y basaltos andesíticos alcalinos, los cuales van a depender de la procedencia de las ofiolitas, ¿vale? Y bueno, pues esto ya se comentó, nada más aquí vemos en la imagen que tenemos en estas cuencas de Trasarco el depósito de ciertos carbonatos de arrecife, sedimentos líticos, como los que ya mencionamos, que son los basaltos teolíticos y basaltos andesíticos alcalinos, ¿no? Otros ejemplos de cuenca prearco, aquí lo visualizamos en estas imágenes. Bueno, en estas imágenes vemos la cuenca de, ¿cómo se llama? La cuenca de prearco, y a su vez también los procesos que la generan, ¿no? Ya mencionamos que esta es la cual está asociada al levantamiento de la corteza continental que va a contribuir al aporte de sedimentos a la misma. Entonces, este aporte de sedimentos a la cuenca prearco va a generar lo que se conoce como los prismas de acreción. En estos que son los que se encuentran justamente en la zona de subducción, acumulan sedimentos procedentes de la placa que está subduciendo, ¿no? Y que pues quedan atrapados en el borde de la placa superior, depositados en el prisma acrecional. Aquí se pueden quedar atrapadas secuencias ofiolíticas, depósitos pelágicos, turbiditas de abanico abisal. Otro margen convergente, océano-continente. Aquí hay orogenos por colisiones. También tiene ejemplos de cuencas prearco, secuencias Great Valley de Mesozoico, California, y Puget y el valle de Puget del Neógeno, así como de Oregon, Washington. Las cuencas retroarco, que son formadas por subsidencia mecánica debido al peso de la carga sedimentaria. Un ejemplo, las montañas rocallosas del interior occidental de Estados Unidos. Entonces aquí se ve la presencia de la cuenca prearco, que se generan por las colisiones entre montañas, y la presencia de las cuencas retroarco, que son las generadas en las zonas de subducción, prácticamente. Entonces, al principio se tienen sedimentos de origen fluvial, costero y marinos someros, provenientes de diversos tipos de rocas, donde se tienen arcosas y conglomerados, cuarzoarenitas, litarenitas, hay carbonatos restringidos. La posterior subsidencia permitirá depósitos más profundos hasta el relleno de la cuenca con sedimentos que son cada vez más someros, ¿vale? Márgenes convergentes, seguimos con estos márgenes convergentes. Aquí tienen orogenos por colisiones entre corteza continental y continental, ¿no? Donde se generan las denominadas suturas. Aquí hay regularmente cuencas también de antipaís, pero son cuencas periféricas de antepaís. Estas se forman por subsidencia debido al apilamiento de las placas tectónicas y la carga sedimentaria. Aquí vemos un ejemplo de molaza, donde hay un depósito de deltas del Devónico en Neógeno, en los Himalayas y colinas de Siwalik. Entonces aquí se ven las características detalladas de la interacción entre una corteza continental con otra corteza continental,
asociados a la colisión de orógenos. Entonces, claramente en estas zonas hay subducción, o sea, una corteza continental subduce a otra corteza continental, se genera también el prisma de acreción, donde hay un depósito de sedimentos procedentes de la placa que está subduciendo, esta placa continental, y pues bueno, pues ahí, ¿cómo se llama? Debido a estos procesos, o bueno, asociado a estos procesos de subducción, se genera los tipos de cuenca periféricas de antepaís, que tienen la progresión de sedimentos de origen clástico, es decir que aquí se están trayendo sedimentos de la línea de costa a lo que es el mar. Entonces, estos son los tipos de procesos o movimientos en base a la subsidencia de la tectónica, en base a la subsidencia y los cambios de nivel del mar, que se generan en este tipo de cuencas, en las cuencas de antepaís en concreto, siendo que específicamente, como ya dijimos, el trato en este caso es para las cuencas periféricas de antepaís, que se depositan en lo que son aquellas zonas donde hay un apelamiento de las placas tectónicas y hay una fuerte carga de sedimentos. Y ahora, viendo los márgenes convergentes, se tienen cuencas transtensionales y transpresionales como dos distintivos a manejar en este tipo de márgenes, que hay subsidencia mecánica y térmica. Generalmente es un levantamiento de corteza, dejémoslo así. Esto está como un ejemplo el valle de Salton, donde hay un sistema de fallas en la falla de San Andrés, cuencas transpresionales donde hay una subsidencia mecánica y un levantamiento también, en cuencas como el Ridge del Neógeno, y un sistema de fallas también en San Andrés como tal, Estados Unidos. Entonces, aquí el desplazamiento es de rumbo entre las placas tectónicas, se genera una simple fricción entre las mismas, y esto va a permitir el levantamiento, levantamiento de lo que es la corteza, generando este tipo de cuencas que son comúnmente las cuencas de tipo pull-apart, cuencas transformantes. Y haciendo una síntesis de los tipos de cuencas, se tienen diversas, ¿no? Están las cuencas continentales por adelgazamiento de la corteza, que es la etapa B del ciclo de Wilson. Se tienen cuencas intraplatónicas de hundimiento y cuencas de relieve continental. También están las cuencas oceánicas de margen divergente, correspondiente a unas etapas también del ciclo de Wilson. Tenemos la protoceánica de etapa C, la de mayor, donde hay más zona de plataforma, talocontinental, de océano bien desarrollado, son las de etapa D, y con más zona de mar profundo. Ahora las cuencas de margen convergente, que son de origen continental y oceánico. Tenemos las cuencas prearco, que es aquí donde se tiene una corteza oceánica remanente en la placa que está subduciendo. Las cuencas trasarco se dan las placas que nos subducen, es una cierta etapa también del ciclo de Wilson, y la cuenca retroarco, en la que la placa no subduce. También tenemos cuencas antepaís o foreland, donde en la placa se da en la placa que subduce como tal. Ejemplos de cuencas de margen transcurrentes, como ya mencionamos en la diapositiva anterior, son las transtensionales, donde aquí se pueden destacar las pull-apart y las cuencas
transpresionales. Para ya casi terminar con el tema, se va a hablar un análisis de evolución de cuencas en márgenes convergentes. Se ve la formación de orogenios por colisiones entre corteza continental con continental. Aquí hay un registro estratigráfico con base al cual se construye la historia de la secuencia de eventos de una cuenca. Entonces aquí se va haciendo la reconstrucción de la misma en base al registro estratigráfico, viendo las fases sedimentarias y su interpretación, donde vemos que, ¿cómo se llama? Inicialmente en la etapa más temprana hay un depósito estable de carbonatos de arrecife. Posteriormente ¿cómo se llama? Hay una subsidencia rápida generando hundimiento sobre la corteza, y esto genera de cierta manera subsidencia para propiciar el depósito de sedimentos de agua profunda. Empiezan a depositar turbiditas procedentes de las corrientes generadas en el talud en forma de abanicos submarinos regularmente. Después, posterior al depósito de estos sedimentos de turbiditas en los abanicos submarinos, hay depósitos de arrecife, depósitos de playa, depósitos de lagos, de ríos y demás. Entonces empiezan a apilar estos estratos. Seguimos con una etapa más tardía, donde también hay depósitos de ríos meándricos, por ejemplo. Y para finalizar, en esta reconstrucción histórica de la cuenca, se maneja lo que es una etapa transgresiva, donde se observa que los carbonatos van migrando de lo que es la zona litoral hacia la zona marina. Entonces, esto es un análisis de la historia depositacional de una cuenca en base a la colisión entre orogenios, es decir, entre una corteza oceánica y otra corteza oceánica. Y aquí vemos este registro estratigráfico, el cual nos ayuda a hacer la interpretación, o más bien la reconstrucción histórica de lo que es la cuenca como tal. Registro estratigráfico y respectivo modelo de reconstrucción, que es lo que ya estuvimos comentando, nada más que dispuesto a modo de un zoom. El registro estratigráfico a semidetalle, que es el que visualizamos de frente del lado izquierdo, los sedimentos interpretados como ambientes de aguas profundas, y con unos registros con detalle de las variaciones de fases, que es lo que visualizamos en el lado derecho. Y estos fueron claves para interpretar el tipo de ambiente. Pues de cierta manera aquí se está haciendo un zoom para esta zona en particular, que está asociada a depósitos de corriente de turbidez, y vemos prácticamente pues una secuencia de Bowman, que es desde lo más antiguo, donde se tiene una base erosionada, depósitos masivos de arenas granulares. Pues posteriormente tienen depósitos de arenas con laminaciones de alta velocidad, que son las marcas de corriente, depósitos de arenas y limos, arenas con una laminación cruzada, el depósito de limos laminados, y posteriormente pues lutitas. Aquí vemos en estos regímenes tectónicos, en varios regímenes tectónicos, la distribución de las rocas sedimentarias, cómo es. Aquí vemos en el primer ejemplo una cuenca intracratónica, donde hay un depósito de sedimentos a lo largo
de ese sistema de fallas normales procedentes del rift. Aquí hay posteriormente un orogeno reciclado, es decir, hay claramente una colisión entre corteza continental con otra continental, o también una colisión entre el continente y lo que es el arco volcánico. Esto genera condiciones asociadas a una mayor madurez, una mayor temperatura, un mayor transporte, un mayor variación climatológica de esa zona en particular, asociado a un ambiente conversivo como tal. Entonces, también vemos, y bueno, o sea, estas colisiones entre corteza continental con otra continental van a estar asociados a, como tal, sedimentos de origen continental, por supuesto, así debe ser, vaya. Y no se mencionó, pero en los sistemas de cuencas intracratónicas hay una alta predominancia de cuarzo y se tienen bloques continentales que tienden más a tener sedimentos constituidos por cuarzo. También bloques fallados de sistemas distensivos de fallas normales, que son los que se encuentran acá, si hacemos un zoom en estas zonas donde se generó la apertura del rift. Es un basamento de origen continental, y bueno, pues esto corresponde a estos bloques continentales que también tienen una gran predominancia ahora sí que de sedimentos con procedencia de cuarzo. Y por último, aquí vemos un sistema de depósito corto, es decir, de subsidencia rápida, lo cual permite la acumulación de sedimentos líticos en la zona del arco volcánico, y estos están asociados a un menor grado de disección como tal, y se tiene pues un mayor depósito de sedimentos líticos. En esta imagen vemos un cinturón de sutura que es el originado debido a la interacción entre dos cortezas continentales. Por ende estamos aquí en la zona de colisión de orógenos, la cámara, bueno, un arco magmático y la formación de una cuenca de antepaís periférica, que es, como estamos viendo en la imagen claramente, la cuenca originada por la colisión de dos orógenos, bueno, de dos placas continentales. Posteriormente vemos un prisma marginal generado en la zona de rifting, que permite la formación de una cuenca oceánica, en este caso una cuenca oceánica remanente. El aporte viene de este prisma como tal, para depositarse posteriormente en la cuenca oceánica. Y ahora vemos aquí un sistema de subducción compleja, generándose ahora lo que es este prisma acrecional, que va a contribuir al aporte de sedimentos de lo que es esta cuenca de antepaís. Posteriormente vemos un sistema de fallas normales, que son plegamientos, ¿cómo se llama? O cinturones más bien plegados y afallados, que van a permitir la formación de una cuenca retroarco. Y para concluir en esta imagen vemos un arco remanente, y este arco remanente va a permitir la generación de una cuenca de interarco, que es la que está en esta zona, y hasta acá tenemos la presencia de una trinchera, también asociada a la generación del proceso de subducción en esa zona en particular.
Y pues bueno, mencionar también esta parte que no comenté en la zona de la corteza, perdón, de la cuenca oceánica remanente asociada a este prisma marginal por el rift. Se tiene como tal esta zona asociada a un rift, perdón, a un margen continental de rift. La zona donde tenemos, ¿cómo se llama?, una subducción compleja y un sistema ¿cómo se llama?, de cinturones plegados y afallados. La zona la zona de margen continental, ¿sí? la zona de margen continental, donde tiene un arco, ¿no?, por procesos orogénicos. Y por último, la zona de formaciones de arcos por el proceso de orogenia, la zona intraoceánica, que es donde se tienen algunos arcos remanentes que permiten la generación de cuencas de interarco. Algunas técnicas de medición, algunas técnicas que se utilizan para estudiar, analizar estas cuencas son a través de medición de secciones, cortes estratigráficos cruzados, elaboración de mapas que son geológicos, de litofacies, de isópacas, de paleocorrientes, paleogeográficos, de estudios de proveniencia, de estudios geofísicos y demás. Las cuencas sedimentarias y el marco tectónico tienen un enfoque predictivo que nos ayudan a definir el tamaño y la forma de los depósitos de la cuenca, incluyendo la naturaleza de su basamento y los límites que hay. El tipo de relleno sedimentario va a estar en base de la tasa de subsidencia y el relleno, los sistemas de depósito, la proveniencia, la textura, la mineralogía de la madurez de estratos. También este enfoque predictivo va a estar en función de la estructura contemporánea y la deformación sin genética, flujo de calor, la diagénesis y la historia de subsidencia. Y bueno, pues esta es la bibliografía que se presentó en dicho artículo. Es necesaria consultarla si se quiere ahondar un poco más en el tema. Pues bueno, en cuanto al análisis de cuencas sedimentarias, esto es lo más relevante y necesario de conocer. Es necesario conocer los diferentes tipos de cuenca, los límites de placas existentes que se tienen, y bueno, pues cómo son los procesos de la génesis, del origen y formación y posterior evolución de las cuencas sedimentarias que ya mencionamos, que vienen asociados al proceso de subsidencia por tectonismo, el factor climatológico, como tal el aporte de sedimentos y pues bueno, la eustasia, ¿no?, los cambios en el nivel del mar. Nos vemos en un próximo video, chicos. Cualquier comentario lo pueden dejar en la sección de abajo. Denle like al video si les gustó, si creen que es de relevancia para sus estudios, si les puede aportar como material divulgativo. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.